Seguro que has escuchado las noticias. Hoy nos aventuramos a descubrir lo que realmente se esconde entre los muros del Vaticano. Bienvenidos a Talentos Digitales, donde desvelamos lo oculto y lo místico. Hoy nos sumergimos en el Libro Negro del Vaticano, de Eric Frattini. Un texto que promete sacudir tus creencias y revelar los secretos mejor guardados de la Iglesia. Exploraremos conspiraciones, misterios oscuros, prácticas prohibidas y verdades que te dejarán sin aliento. Este libro abre una puerta a un mundo desconocido para la mayoría. ¿Qué secretos se ocultan realmente tras los muros sagrados? Frattini nos guiará en un viaje profundo a través de documentos secretos y revelaciones impactantes. Si te apasionan los misterios y la espiritualidad, este análisis es para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita. En Talentos Digitales, siempre hay más por descubrir. Comencemos. El Vaticano, una ciudad dentro de otra ciudad, un enclave de espiritualidad y poder, donde cada piedra y cada rincón cuentan una historia que se remonta a siglos atrás, un lugar de inmensa belleza y profundo misterio. Sus jardines, cuidados con esmero, son un oasis de paz en medio de la bulliciosa Roma, y sus edificios, obras maestras de la arquitectura, reflejan la grandeza de épocas pasadas. Sus muros susurran los secretos de los siglos, custodiados por hombres que juraron guardar silencio. Los guardias suizos, con sus uniformes coloridos, son más que una atracción turística. Son los guardianes de una tradición que se remonta a más de 500 años. El peso de la historia se siente en el aire, un tapiz tejido con fe, poder e intriga. Los pasillos del Vaticano están adornados con tapices antiguos que narran historias de santos y mártires, y su biblioteca, un santuario del conocimiento, alberga manuscritos que han sobrevivido a las pruebas del tiempo, porque dentro del Vaticano, la religión y la política se entrelazan, creando una fuerza sin igual en la tierra. Las decisiones tomadas aquí resuenan en todo el mundo, afectando la vida de millones de personas. Desde la época del Imperio Romano, el Vaticano ha ocupado una posición única en el mundo. Ha sido testigo de la caída de imperios y el surgimiento de nuevas naciones, siempre manteniendo su influencia y poder. Es a la vez un centro espiritual para millones y un estado soberano con su propio cuerpo diplomático. La Plaza de San Pedro, con su imponente columnata, es un lugar de peregrinación para fieles de todo el mundo, y el Vaticano, con su bandera ondeando, participa en la diplomacia global. Esta dualidad ha dado lugar a un legado complejo, marcado tanto por buenas obras como por tejemanejes oscuros. En la quietud de la noche, los corredores del Vaticano parecen susurrar historias de conspiraciones y secretos guardados celosamente. Los archivos del Vaticano, un tesoro de documentos históricos, permanecen en gran parte cerrados a los extraños. Estos archivos, protegidos con sumo cuidado, contienen cartas, decretos y registros que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. En sus profundidades yace la verdad de innumerables acontecimientos históricos, los susurros de papas y reyes y el potencial para reescribir nuestra comprensión del pasado. Los estudiosos que tienen la rara oportunidad de acceder a estos documentos trabajan incansablemente para desentrañar los misterios que encierran. ¿Qué secretos guardan estas piedras silenciosas y qué luz podrían arrojar sobre la verdadera naturaleza del Vaticano? Cada piedra, cada rincón, cada sombra tiene una historia que contar, esperando ser descubierta por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Dentro de la Basílica de San Pedro, las obras maestras del arte renacentista, como la Pietà de Miguel Ángel, nos recuerdan la grandeza y la devoción que han definido al Vaticano a lo largo de los siglos. Estas obras no solo son testigos de la fe, sino también de la habilidad y el genio humano. Los museos vaticanos, con su vasta colección de arte y artefactos, atraen a millones de visitantes cada año. La Capilla Sixtina, con su techo pintado por Miguel Ángel, es un testimonio del poder del arte para inspirar y elevar el espíritu humano. Y en el corazón de todo esto, el Papa, el líder espiritual de millones de católicos, se dirige a los fieles desde el balcón, ofreciendo palabras de esperanza y guía. Su presencia es un recordatorio constante de la misión espiritual del Vaticano. El Vaticano, con su rica historia y su papel central en la fe y la política, sigue siendo un lugar de fascinación y misterio. A medida que el sol se eleva sobre la Basílica de San Pedro, ilumina no solo los edificios antiguos, sino también las historias y secretos que han dado forma a este lugar extraordinario.
La Segunda Guerra Mundial sumió al mundo en la oscuridad, una época de gran sufrimiento y devastación. Las ciudades fueron reducidas a escombros y millones de vidas se perdieron en el conflicto. La guerra no solo destruyó infraestructuras, sino que también puso a prueba la fibra moral de la humanidad, obligando a las naciones y a sus líderes a tomar decisiones difíciles y a menudo controvertidas, destrozando naciones y poniendo a prueba la fibra moral de la humanidad. En medio de este caos, surgieron historias de heroísmo y traición, de valentía y cobardía. Las decisiones tomadas durante este tiempo resonarían a lo largo de las décadas, moldeando el curso de la historia. En medio de este caos, el Vaticano declaró su neutralidad, una postura que buscaba mantener la paz y la estabilidad en una Europa desgarrada por la guerra. Sin embargo, esta neutralidad no fue simple ni libre de controversias. La posición del Vaticano estaba cargada de complejidades y contradicciones, ya que intentaba navegar las aguas turbulentas de la diplomacia internacional durante uno de los periodos más oscuros de la historia moderna. Una postura cargada de complejidades y contradicciones. La neutralidad del Vaticano fue vista por algunos como una necesidad estratégica para proteger a la Iglesia y sus seguidores, mientras que otros la consideraron una falta de acción moral, en un momento en que el mundo necesitaba una voz fuerte y clara contra la tiranía y la opresión. El Papa Pío XII, una figura profundamente conflictiva, caminó por la cuerda floja entre condenar las atrocidades nazis y salvaguardar los intereses de la Iglesia. Su liderazgo durante la guerra ha sido objeto de intenso debate y escrutinio. Algunos lo ven como un líder prudente que utilizó la diplomacia silenciosa para salvar vidas, mientras que otros lo critican por no haber hablado con más fuerza contra el régimen nazi. Los críticos argumentan que el silencio del Vaticano ante el Holocausto fue una falla moral, una traición a sus propias enseñanzas. Señalan que, en un momento en que millones de judíos estaban siendo perseguidos y asesinados, el Vaticano debería haber utilizado su influencia para condenar abiertamente las atrocidades y movilizar a la comunidad internacional en contra de los crímenes de guerra. Una traición a sus propias enseñanzas. La Iglesia, que siempre había predicado la moralidad y la justicia, parecía haber fallado en su deber más fundamental. Las acusaciones de traición y cobardía han perseguido al Vaticano desde entonces, y la controversia sobre su papel durante la guerra sigue siendo un tema de debate acalorado. Señalan la incapacidad de la Iglesia para denunciar explícitamente a Hitler y su régimen, acusando al Vaticano de priorizar su propia supervivencia sobre las vidas de millones. Esta percepción de inacción ha dejado una mancha en la reputación de la Iglesia, y muchos se preguntan si más vidas podrían haberse salvado si el Vaticano hubiera adoptado una postura más firme, acusando al Vaticano de priorizar su propia supervivencia sobre las vidas de millones. Sin embargo, la historia del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial no es tan simple. Hay quienes defienden las acciones del Papa Pío XII y argumentan que su enfoque fue más complejo y matizado de lo que parece a primera vista. Los defensores de Pío XII destacan sus esfuerzos entre bastidores para salvar vidas judías, argumentando que su diplomacia silenciosa fue más efectiva que la condena abierta. Afirman que el Papa utilizó su posición para influir en los líderes mundiales y organizar operaciones secretas que ayudaron a miles de judíos a escapar de la persecución nazi. Citan ejemplos del Vaticano emitiendo certificados de bautismo falsos y escondiendo refugiados dentro de sus muros, actos de valentía que arriesgaron la ira del régimen nazi. Estas acciones, aunque menos visibles, fueron cruciales para salvar vidas y demostrar que el Vaticano no estaba completamente inactivo durante la guerra. Actos de valentía que arriesgaron la ira del régimen nazi. La historia del Vaticano en la Segunda Guerra Mundial es una de las más complejas y debatidas de la era moderna. A medida que se descubren más documentos y testimonios, la imagen de la Iglesia durante este periodo sigue evolucionando, ofreciendo nuevas perspectivas sobre las decisiones y acciones tomadas en uno de los momentos más oscuros de la historia. A medida que el Tercer Reich se derrumbaba, muchos nazis de alto rango buscaron escapar del avance de las fuerzas aliadas y el espectro de la justicia. Con la caída de Berlín y la rendición inminente, estos oficiales sabían que enfrentaban juicios por crímenes de guerra y posibles ejecuciones. La desesperación los llevó a buscar cualquier medio posible para evadir la captura. Surgió una red de rutas de escape, conocidas como las rutas de las ratas,
que facilitaron su huida a refugios seguros en América del Sur y otros lugares. Estas rutas no eran simples caminos, sino complejas redes de contactos y recursos que incluían la colaboración de simpatizantes y cómplices en varios países. Los fugitivos utilizaban documentos falsificados y se embarcaban en viajes peligrosos, a menudo cruzando varios continentes antes de llegar a su destino final. El supuesto papel del Vaticano en estas fugas sigue siendo objeto de intensa controversia. Se ha debatido durante décadas si la Santa Sede actuó como un facilitador consciente o si algunos de sus miembros actuaron de manera independiente. La implicación del Vaticano, si es que existió, podría haber sido motivada por una variedad de razones, desde el anticomunismo hasta la protección de la Iglesia misma. Los testigos afirman que funcionarios del Vaticano, motivados por el anticomunismo o quizás por impulsos más oscuros, ayudaron a los nazis a escapar. Estos funcionarios, según los informes, utilizaron su influencia y recursos para proporcionar a los fugitivos identidades falsas, documentos de viaje y acceso a fondos del Vaticano. Las reuniones clandestinas y los acuerdos secretos eran comunes, y muchos de estos actos se llevaron a cabo en la sombra, lejos del escrutinio público. Proporcionaron a los nazis fugitivos identidades falsas, documentos de viaje y acceso a fondos del Vaticano. Los documentos falsificados incluían pasaportes, certificados de nacimiento y otros papeles necesarios para viajar y establecerse en nuevos países. Las estaciones de tren y los puertos marítimos se convirtieron en puntos críticos donde los fugitivos cambiaban de identidad y continuaban su huida. Algunos incluso alegan que la inmunidad diplomática del Vaticano fue explotada para sacar de contrabando a criminales de guerra de Europa. Esta inmunidad permitía a ciertos individuos viajar sin ser detenidos ni interrogados, lo que facilitaba enormemente su escape. Las reuniones diplomáticas y los contactos internacionales del Vaticano fueron, según estas alegaciones, instrumentalizados para proteger a los fugitivos. El Vaticano niega vehementemente cualquier implicación organizada en las rutas de las ratas, afirmando que no hubo una política oficial para ayudar a los nazis a escapar. La Santa Sede sostiene que cualquier ayuda prestada a los nazis que huían se limitó a actos individuales de compasión. Estos actos, según el Vaticano, fueron realizados por personas que actuaron por su cuenta, sin el conocimiento o la aprobación de la jerarquía eclesiástica, sosteniendo que cualquier ayuda prestada a los nazis que huían se limitó a actos individuales de compasión. Durante la guerra, muchos sacerdotes y religiosos ayudaron a refugiados y personas perseguidas, y el Vaticano argumenta que estos mismos actos de compasión pudieron haber sido extendidos a los nazis sin una intención maliciosa. La línea entre la ayuda humanitaria y la complicidad se vuelve borrosa en estos casos. Sin embargo, la falta de transparencia en torno a este periodo sigue alimentando la especulación. La ausencia de documentos claros y la negativa del Vaticano a abrir completamente sus archivos han dejado muchas preguntas sin respuesta. Historiadores y periodistas continúan investigando, tratando de desentrañar la verdad detrás de estas alegaciones, y proyecta una larga sombra sobre la conducta del Vaticano durante la guerra. La imagen de figuras sombrías y corredores oscuros simboliza el misterio y la controversia que aún rodean este capítulo de la historia. La búsqueda de la verdad continúa, y cada nueva revelación añade una pieza más al complejo rompecabezas de la posguerra. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que es posible encontrar un terreno común entre opiniones tan opuestas? Si este tema te toca, no olvides suscribirte a Talentos Digitales para más contenido que busca despertar conciencia y comprensión en un mundo cada vez más polarizado.